Por favor. Ahora sí. Muy buenas tardes, señoras y señores directores de los centros educativos, compañeros docentes y audiencia en general. Una vez más nos reunimos para compartir información relacionada con el proceso educativo a distancia para la educación técnica profesional. Tanto la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, así como la Dirección de Desarrollo Curricular, han unido esfuerzos para generar los lineamientos técnicos a implementar en el proceso de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes que cursan el último nivel de los servicios educativos que se imparten en la educación técnica profesional para el segundo periodo del curso lectivo 2020. Para las ofertas que se dan en la modalidad en los colegios técnicos diurnos, colegios técnicos nocturnos, así como plan a 2 años y la sección técnica nocturna. En este evento vamos a compartir información relacionada para la evaluación de las asignaturas de matemáticas, español, estudios sociales, biología, química, lengua extranjera, educación cívica, psicología y ética profesional, así como todas las subáreas de las especialidades técnicas. Para iniciar con el evento, vamos a agradecer las palabras de doña Melania Brenes, viceministra académica. Muy buenas tardes, Joyce, don Pablo Macís, doña María Alexandra Ulate. Muy buenas tardes también a todos los colegas y las colegas de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, así como los docentes de educación técnica de todo el país que nos están observando. Quisiera agradecerles su presencia el día de hoy y la organización de este evento tan importante para apoyar todo lo que tiene que ver con el proceso de educación a distancia que estamos llevando a cabo en este periodo con motivo de la pandemia por COVID-19. Quisiera destacar que este trabajo de evaluación del aprendizaje que vamos a presentar el día de hoy ha llevado una serie de análisis muy importantes en el marco de las condiciones que estamos viviendo hoy por hoy, nuestras personas estudiantes y docentes hoy por hoy en el sistema educativo público del país. Y sabemos que representará un reto, un desafío para muchos de nosotros en este año, en este curso lectivo. Se encuentra, digamos, vamos a enfrentar una situación de enfrentar un nuevo modelo y una nueva manera de evaluar los procesos educativos, que probablemente es mucho más común en este caso para la educación técnica que en general para toda la parte académica, pero que involucrará que podamos describir de una manera más detallada y minuciosa el proceso de desempeño de las personas estudiantes en este periodo. Como les digo, esto es un desafío para todo el sistema que esperamos que a partir de las orientaciones adecuadas y los apoyos necesarios enfrentemos, como hemos estado haciendo con todo de una manera exitosa, con muchísimo empeño y con muchísimo apoyo y compromiso de todas las personas docentes del país que han colaborado, pero sobre todo que han colaborado con las personas estudiantes en la continuidad del proceso de aprendizaje en este periodo. Este trabajo, quisiera destacar también, ha sido un trabajo mancomunado entre la Dirección de Educación Técnica y también la Dirección de Desarrollo Curricular, que ha llevado de una manera excepcional la batuta en la definición de estos procesos a nivel del sistema educativo público. Han habido muchas discusiones, muchos diálogos teóricos, muchos diálogos logísticos, conceptuales que derivaron este producto que van a conocer el día de hoy. Quisiera contarles que tampoco ha sido para nosotros fácil, ha sido difícil analizar todas y cada una de las condiciones y características por las que están pasando tanto ustedes como personas docentes como los estudiantes, y esperamos sobre todo que este proceso de evaluación que hoy por hoy vamos a conocer y vamos a detallar pueda estar del proceso de aprendizaje, porque la evaluación precisamente es eso. La evaluación es un proceso que está al servicio de realimentar, de la toma de decisiones del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y esperamos que esta primera vez que aplicamos a partir de esta emergencia, todos y cada una de estas estrategias y perspectivas, aprendamos un camino que nos permite revisitar nuevamente los procesos de evaluación que llevamos a cabo en adelante.
Muchísimas gracias nuevamente a los compañeros organizadores de este evento de actualización pedagógica y espero desde luego que todas y cada una de las preguntas que hoy por hoy ustedes tienen puedan ser evacuadas y si no, pues desde luego siempre estamos pendientes de recibir a través de los correos electrónicos correspondientes y los medios todas y cada una de las dudas que se les presenten para ir apoyándolos en el proceso, tanto a través de las direcciones regionales como a través de dirección de oficinas centrales. Felices fiestas patrias, que no perdamos el fervor patrio, que celebremos este mes de septiembre como se debe y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doña Eladia. Muchísimas gracias por sus palabras. También vamos a escuchar un mensaje por parte del señor Pablo Macías Boniche, director de Educación Técnica. Muy buenas tardes, estimados colegas, docentes a lo largo y ancho del país, estimados coordinadores técnicos con la empresa, estimados coordinadores académicos, mis colegas directores y directoras de CTPs y PECs y ideas que imparten especialidades técnicas, supervisores de centros educativos, directores regionales, jefaturas de desarrollo pedagógico. Muy buenas tardes, señora viceministra, doña Melania Brenes, gracias por acompañarnos en esta actividad. A mi colega, doña María Alexandra Olate, y a todos nuestros colegas asesores del área curricular, tanto de la Dirección de Educación Técnica como de la Dirección de Desarrollo Curricular. Es para nosotros un verdadero gusto estar con ustedes en momentos importantes, decisorios, en el segundo periodo de la educación técnica, y este es un evento especialmente dirigido para los estudiantes y los docentes del último nivel, no de los niveles anteriores. Esto es muy importante aclararlo desde el inicio para que estemos acá los docentes que están relacionados directamente con el último nivel. Como bien lo decía la señora viceministra, esto ha sido un esfuerzo conjunto entre la Dirección de Desarrollo Curricular, la Dirección de Educación Técnica, con la guía y el liderazgo del despacho de la señora ministra y la señora viceministra académica. Este proceso de pandemia, estimados colegas, pues nos ha permitido reinventarnos en todos los campos y la evaluación es uno de los procesos más complejos y ciertamente ha habido muchas horas de trabajo, de conversación, de discusión, de intercambio de criterios para poder ofrecer lo que ya ustedes conocen en la circular que enviamos el pasado jueves. Así que desde ya les agradecemos su compañía. Este evento va a quedar disponible aquí grabado para que ustedes puedan verlo o compartirlo con otros colegas docentes en otro momento. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan buena tarde. Gracias, don Pablo. Asimismo, presentamos a la señora María Alexandra Olate Espinosa, directora de la Dirección de Desarrollo Curricular, y a continuación iniciamos con la presentación por parte de las compañeras Ivania Mora Guillén y Rebeca Montoya Vargas. El orden de la presentación se desarrollará primero el área académica y posterior el área técnica. Retomamos las palabras de don Pablo, en el cual les indicamos que el webinario está siendo grabado y será alojado en el portal de la Dirección de Educación Técnica con la documentación correspondiente. Asimismo, les indicamos que en el desarrollo de esta actividad trataremos de dar respuesta a las consultas que se presenten por medio del chat del evento. Recordarles que estaremos informando sobre el proceso de evaluación del segundo periodo para el último nivel de la educación técnica. Adelante, doña Alexandra. Muy buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. Muy buenas tardes, señora viceministra, nuestra estimada doña Melania Brenes Monge, jefa. Muy buenas tardes, qué gusto tenerla con nosotros hoy. Don Pablo Macís, compañero, doña Lilian, subdirectora, doña Lilian Mora, a todos y a cada uno de los compañeros de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, buenas tardes. Y un especial saludo a todos los compañeros docentes, directores de todo el país de Educación Técnica que están con nosotros hoy. Agradecemos la invitación de don Pablo y todos los compañeros para venir a aclarar un poco y a darles a ustedes el apoyo y el seguimiento que les hemos ofrecido desde el inicio de los procesos de transformación curricular. Como todos hemos escuchado, la transformación curricular no es un proceso que quedó a partir del cierre de los centros lectivos el 16 de marzo, sino que el centro educativo cerró, pero la transformación curricular hemos propiciado que siga un avance, pues un avance sí más cuidadoso, más lento, por la misma característica del proceso, pero que con la herramienta de la guía de trabajo autónomo queremos que el docente siga pensando no solo en un aprendizaje esperado,
sino también en una habilidad, esa habilidad que le va a servir a nuestros estudiantes para la vida y para lograr ser felices y exitosos, que es lo que queremos en nuestras personas estudiantes. Hoy, en esta tarde, vamos a hablar, como doña Joyce lo decía anteriormente, en lo que tiene que ver en relación al último año de la educación técnica, aclarar algunos aspectos importantes de parte de la Dirección de Desarrollo Curricular en la parte académica y luego los compañeros de técnica en la parte de esas asignaturas técnicas. Es muy importante que nos pongamos, como dicen, en los lentes y el enfoque de la situación en que vivimos. No podemos pensar que estamos en una situación normal, ya todos hemos sido totalmente partícipes de un primer periodo del proceso educativo 2020, donde era una evaluación formativa, donde se hizo un proceso de acomodamiento, un proceso de inicio, y ahora en un segundo periodo tenemos ahora una ruta un poco más clara, más establecida, donde queremos que la evaluación en sus dimensiones, en sus 3 dimensiones estén presentes, donde haya una evaluación diagnóstica con lo que sucedió en el primer periodo, donde tengamos una evaluación formativa humanizante y humanizadora, igual que una evaluación sumativa, que la persona realmente sea centro del proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad. Pero ¿cómo es esto? Bueno, es lo que mis compañeras Rebeca y Vania del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes van a compartir esta tarde con ustedes y luego los compañeros de técnica. Es muy importante ponerse un lente en que permita salirnos de la caja, compañeros, que nos permita pensar diferente, que nos permita ver este proceso educativo de mediación pedagógica inmersa en una evaluación que responde a una necesidad particular, en un contexto particular y con unas características que lo que queremos es dar un salto conceptual posible también, tanto para el docente como para el estudiante y padre de familia. Que no pasemos simplemente de aquello que siempre nos llevaba por el rumbo de la planeación pedagógica, era la obtención de una nota numérica, sino que ahora entendamos que el proceso es sumamente importante. Yo uso una analogía que me gusta bastante compartir, que es como cuando nosotros nos estábamos en nuestra adolescencia y íbamos a la playa y comprábamos una camarita con fotos y se acababan las 24 fotos, no teníamos ni una foto más. No sabíamos cómo habían quedado esas fotos, no sabíamos si la imagen que habíamos capturado era la que más nos gustaba. Así era el proceso educativo hace unos años. ¿Cómo tiene que ser ahora? Una posibilidad de una cámara que nos tome una foto, ojalá de 180 grados o más grados panorámica, en que no hayan cortes y podamos vislumbrar un proceso y cómo el estudiante va a ir avanzando de un nivel inicial a un intermedio y un avanzado en la parte académica, y cómo el docente va trabajando para que ese proceso de mejora del estudiante realmente sea verdadero y que sea realmente un proceso. Y eso nos permite esta propuesta que hoy les vamos a presentar, una propuesta pensada por la parte técnica, avalada por el Consejo Superior de Educación, con recomendaciones del Consejo Superior de Educación para el bien de nuestros estudiantes, pero que hemos tratado de llevar a la práctica o de operacionalizar para que todos la entendamos y la podamos realizar de la mejor manera. Reiteramos nuestro apoyo al trabajo que ustedes realizan, que nos sientan cerca, que nos sientan equipo, que nos sientan compañeros, en este momento histórico que damos respuesta a un proceso educativo a distancia. Les deseo muchos éxitos en esta tarde de hoy. Nos deseo muchos éxitos porque los estaré acompañando también en el proceso de la parte académica para cualquier consulta sobre que haya, poder aclararlo al final, pero también les agradezco con un agradecimiento sincero y real por el excelente trabajo realizado en el primer periodo de este ciclo lectivo. Muchísimas gracias y le doy el pase entonces a Rebeca Montoya, mi compañera del Departamento de Evaluación, y a doña Ivania para que compartan esta tarde con ustedes todo lo relacionado a la parte académica. Adelante, Rebeca. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rebeca Montoya. Para mí es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy, con cada una de ustedes, compañeras y compañeros de los diferentes centros educativos del país. Como bien lo indicaba doña María Alexandra, en nuestra presentación vamos a socializar aquellos lineamientos técnicos y administrativos para operacionalizar lo que corresponde al proceso evaluativo, pero del estudiantado que cursa el último nivel de los servicios educativos que se imparten en la educación técnica para el segundo periodo curso lectivo 2020. Esto con fundamento, ¿verdad?, en la circular que indicó don Pablo,
que fue trasladada a cada uno de los centros educativos el jueves anterior. En este sentido, y a la luz de lo que establece el acuerdo, ¿verdad?, que viene a reformar, ¿verdad?, lo que corresponde al proceso evaluativo para este segundo semestre del curso lectivo 2020, se nos instruye que la persona docente a cargo de la asignatura durante el segundo semestre, y específicamente ya se indica que al finalizar el segundo periodo, entregará a la población estudiantil un informe descriptivo del logro de los aprendizajes esperados base, o bien de los resultados de los aprendizajes base y otros, según corresponda, priorizados por el Ministerio de Educación Pública para la asignatura en el nivel o grado correspondiente. Teniendo claridad en que cada uno de nosotros como personas docentes vamos a entregar al finalizar el segundo periodo del curso lectivo 2020 este informe descriptivo del logro, quiero hacer énfasis en el siguiente aspecto. Lo que corresponde al informe descriptivo del logro que se entregó para el primer periodo del curso lectivo 2020 para alguna de las asignaturas, por ejemplo, las asignaturas del grupo 2 y algunas inclusive del grupo del grupo 1 y algunas del grupo 2, se visualizaban lo que correspondía a niveles de desempeño de los indicadores del aprendizaje esperado. Sin embargo, para este informe descriptivo de logro de cierre del segundo semestre, curso lectivo 2020, se visualizará, lo que corresponde a los niveles de desempeño, pero de aquellos aprendizajes esperados base que se priorizaron y fueron desarrollados por medio de las guías de trabajo autónomo. En este momento en sus pantallas podemos visualizar 3 espacios donde se indica grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Esto por qué razón? Porque a continuación vamos a explicar lo que corresponde al proceso evaluativo del segundo semestre por medio de un diagrama y vamos a ubicarnos en el espacio que indica las asignaturas del grupo 1. ¿Cuáles son estas asignaturas? Estaríamos hablando de las asignaturas, módulos o periodos de matemática, español, estudios sociales, ciencias, biología, química, física y lengua extranjera. Aquí podemos también visualizar lo que corresponde a los módulos convencionales. Sí quiero hacer énfasis en lo siguiente. El Departamento de Evaluación de los Aprendizajes está trabajando en un documento que, si Dios lo permite, se va a emitir esta semana. Esto por motivo que ese documento de manera muy específica hace énfasis en cada uno de los aspectos que hoy vamos a mencionar. Y en este documento se van a encontrar lo que corresponde a los anexos también para cada una de estas asignaturas, para cada uno de estos grupos. De manera más específica podremos visualizar todas las asignaturas que conforman estos grupos. Entonces, devolviéndonos a lo que corresponde al proceso evaluativo para las asignaturas del grupo 1, se nos instruye que estas asignaturas recopilarán evidencias a partir de la ejecución de varias figuras. ¿Cuál es esta? Tenemos la herramienta de la guía de trabajo autónomo que muy bien conocemos y a partir también de un instrumento de medición sumativa que es una nueva figura para este segundo periodo del curso lectivo 2020 y que a continuación explicará mi compañera Ivania Mora. Cuando hablamos de la guía de trabajo autónomo, que sabemos cada uno que la hemos desarrollado en este proceso educativo a distancia, se le ha asignado lo que corresponde a un 55% de valor en relación con el 45% del instrumento de medición sumativa, esto ya que en su conjunto las dos permitirán lo que corresponde a la calificación final de la persona estudiante. Tenemos también las asignaturas del grupo 2, que como lo indica el cuadro número 2, dice que son las asignaturas, áreas, subáreas, talleres, módulos, en este caso podríamos hablar de módulos opcionales, periodos y cursos no comprendidos en el grupo 1. Y estas recopilan evidencias a partir de la ejecución ¿de qué? De las guías de trabajo autónomo. Entonces, a partir de lo que la persona docente logre evidenciar por medio de la ejecución de las guías de trabajo
de autónomo realizadas por el estudiantado, podremos así registrar lo que corresponde al porcentaje del 100% de las guías de trabajo autónomo para así poder obtener lo que corresponde a la calificación final de la persona estudiante en este segundo periodo. Y tenemos lo que corresponde también a las asignaturas del grupo 3, que como muy bien indicó don Pablo y la compañera, luego de nuestra participación harán énfasis y detallarán el proceso evaluativo para las asignaturas del grupo 3 que corresponden a aquellas subáreas, talleres exploratorios, tecnologías y demás, todos estos de especialidades técnicas. Y que a su vez el decreto en este sentido nos instruye que tenemos las guías de trabajo autónomo con un porcentaje de un 50%, tenemos el portafolio de evidencias con un 20% y el instrumento de medición sumativa para un 30%. Una vez que se cuenta en cada una de estas asignaturas y la persona docente tiene las evidencias a partir de estas figuras que hemos comentado, vamos a realizar el informe descriptivo de logro. Este informe descriptivo de logro, como les indiqué, nos permitirá evidenciar el nivel de desempeño de cada uno de los aprendizajes esperados base o, según corresponda, en este informe descriptivo de logro. Tenemos también una calificación final y esta calificación final se obtendrá a partir de estos porcentajes, estos equivalentes numéricos que en su conjunto me van a brindar lo que corresponde a la calificación final. A partir de esa calificación final se han establecido ya unos rangos que tienen el aval de las autoridades y estos rangos nos permitirán visualizar un nivel de logro general de la asignatura en su totalidad. Y por ende, luego de obtener lo que corresponde a la calificación, tendríamos una condición del estudiantado. Sin embargo, ahora que ampliemos lo que corresponde a la promoción, Ivania nos va a instruir en que en este contexto podemos realizar la estrategia de promoción a aquel estudiantado que no logre la nota mínima. Entonces, tenemos una calificación final, un nivel de logro final por asignatura y la persona estudiante que no logre la nota mínima, que corresponde al 60%, deberá realizar lo que corresponde la estrategia de promoción para así poder obtener la condición final del curso lectivo 2020. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar en este diagrama, vemos que una de las herramientas principales y que está presente en cada uno de los grupos que indicamos son las guías de trabajo autónomo. Tenemos claridad de que cada uno de nosotros como docentes, ¿verdad?, se ha desarrollado en este proceso del curso lectivo 2020 y en este segundo periodo ya se han desarrollado lo que corresponde a las guías de trabajo autónomo y en la circular se establecen las fechas límites para la recopilación de estas guías de trabajo autónomo. Una vez que nosotros contamos con esas guías de trabajo autónomo, esto por supuesto teniendo claridad que la persona docente, tomadora de decisiones y conocedora de su contexto y de los escenarios en que están ubicados cada una de las personas estudiantes y con total apropiación curricular, son las personas que determinan la planificación y el desarrollo de estas guías de trabajo autónomo. Una vez que contamos con esa planificación, teniendo claridad de los elementos que indicaba ahorita, ¿verdad?, cada uno de nosotros como docentes sabemos cuál es el escenario en el cual estamos trabajando en este proceso educativo a distancia y de esa manera es que planificamos estas guías y se envían a la persona estudiante para realizar ese proceso de evidencia de los niveles de desempeño de los aprendizajes esperados según corresponda. Una vez que la persona estudiante nos hace la devolución de las guías, yo sé que cada uno de ustedes debe estar escuchando, me dice, es el proceso que hemos estado realizando en este proceso educativo a distancia. Y en efecto, ¿por qué razón? Porque aunque en este segundo proceso
del segundo semestre hablamos que hay un componente sumativo, sabemos que tenemos el acto formativo de la evaluación que está integrado con lo que corresponde al proceso sumativo de este segundo semestre. Una vez que nosotros recibimos esas guías de trabajo autónomo, realizamos la revisión correspondiente y ahí es donde la persona docente realiza lo que corresponde a la valoración de los desempeños del estudiantado. Entonces, en este momento es donde el docente revisa esa guía de trabajo autónomo que está en congruencia con el contexto, con la realidad educativa, realiza la revisión de esta guía y hace un registro de información ¿de qué? Del nivel de desempeño que logró el estudiantado en cada uno de los aprendizajes que se desarrollaron por medio de la ejecución de las guías de trabajo autónomo. Ese registro de información en el instrumento de evaluación del docente, ¿verdad? Sabemos que me permite como persona docente realizar el análisis de la información y determinar cuáles son aquellas decisiones prontas y oportunas, recordemos, según cada contexto, y la realimentación que vamos a realizar con el estudiantado. Esto, por supuesto, con el objetivo de que la persona estudiante logre ir avanzando en sus desempeños demostrados por medio de las guías de trabajo autónomo. Entonces, es indispensable que en este proceso se haya podido evidenciar ese acompañamiento y esa realimentación. Una vez que se cuenta con la realimentación, tendremos lo que corresponde a la valoración del desempeño en función de esas acciones de realimentación que hemos realizado con la persona estudiante, según sus características, necesidades y contexto en el que estamos trabajando. Luego de todo este proceso que estamos hablando y que se ha desarrollado para lo que corresponde a las guías de trabajo autónomo, estas informaciones que hemos podido recopilar, esta información de acompañamiento es indispensable. ¿Por qué? Porque va a ser un insumo fundamental para lo que corresponde al informe descriptivo de logro del segundo semestre del curso lectivo 2020. A continuación, nuestra compañera Ivania Mora nos va a instruir y nos va a socializar lo que corresponde al instrumento de medición sumativa que, como les indicaba, es una nueva figura en el contexto del segundo periodo del curso lectivo 2020. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un gusto saludarlos, tal y como dijo la compañera Rebeca. Mi nombre es Ivania Mora Guillén y soy asesora del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes. A continuación vamos a desarrollar lo que corresponde al instrumento de medición sumativa, mismo que lo van a utilizar los compañeros que se encuentran ubicados en el grupo 1 con las asignaturas de matemáticas, español, estudios sociales, biología, química, lenguas extranjeras, y los compañeros que se ubican en el grupo 3 que corresponden a las subáreas de las especialidades técnicas. Este instrumento de medición sumativa tiene como definición que es el recurso concreto mediante el cual la persona docente va a recopilar información acerca de la adquisición y logro de los aprendizajes esperados base, así como de los productos de aprendizaje esperados por parte de la persona estudiante. Asimismo, tiene como propósito proporcionar el nivel de logro alcanzado por la persona estudiante con respecto a los aprendizajes esperados y a los productos de aprendizaje. Además, nos va a consignar un valor numérico, el cual se promedia para la calificación final de la persona estudiante. Este instrumento de medición sumativa está conformado por dos elementos, a saber, la estrategia evaluativa y la rúbrica analítica o la escala de desempeño, que a continuación explicaremos más adelante. Algunos lineamientos técnicos, compañeros y compañeras, que no podemos obviar para la elaboración del instrumento de medición sumativa son los siguientes. 1. Vamos a seleccionar algunos aprendizajes base o
o algunos resultados de aprendizaje. Muy importante tomar en consideración los escenarios identificados por el centro educativo o por la persona docente. ¿Cuáles son las características del estudiantado o grupos que la persona docente tiene a cargo? Así, compañeros y compañeras, cómo incorporar aquellos apoyos educativos implementados durante la mediación que se ha desarrollado en la educación a distancia. Aquí es muy importante destacar algunos otros lineamientos, tales como que esa estrategia evaluativa es una nada más. La misma va a consistir en varias actividades o varias técnicas. Como todo instrumento de medición que se utilice, las instrucciones y los procedimientos a desarrollar por parte de la persona estudiante deben ser claros y detallados, de tal manera que al realizar la respectiva lectura no nos lleve a confusiones o aspectos ambiguos. Por otro lado, el vocabulario que utilicemos con el instrumento debe ser el mismo que hemos trabajado en las GTA. Y por último, vamos a elaborar un instrumento de medición que, tal y como indiqué, es la rúbrica analítica o la escala de desempeño. Algunas sugerencias de actividades que se pueden utilizar para la estrategia evaluativa son las siguientes: resolución de situaciones problemas, producciones escritas, orales o en algunos aspectos maquetas y demás, prácticas de aplicación, estudio de casos. Asimismo, cada compañero asesor de especialidad le puede sugerir a los compañeros y compañeras docentes algunas otras actividades y técnicas de acuerdo con la naturaleza o propósito de la asignatura o su área que es objeto de medición. Vamos a desarrollar lo que corresponde a los instrumentos de medición sumativa, que como se indicó en la rúbrica analítica o la escala de desempeño. La rúbrica analítica tiene como característica principal que la diferencia de la escala de desempeño, que vamos a consignar información en cada uno de los niveles de desempeño o criterios. Pero además la escala es única. Si se considera que la escala corresponde a un no responde inicial, intermedio y avanzado, cada uno de esos criterios debe consignársele información. A diferencia de la escala de desempeño, en la cual se consigna la puntuación o los niveles de desempeño en correspondencia directa con el nivel de dificultad de cada uno de los indicadores que se han propuesto para la respectiva medición. Nos corresponde conversar sobre la promoción del curso lectivo 2020 en lo que corresponde al segundo periodo. En ese sentido, se tiene determinado que toda aquella persona estudiante que logre la nota mínima de 60% en el informe descriptivo de logro, tanto para el primero, segundo, tercer ciclo de la educación general básica como en la educación diversificada en todas sus modalidades, promueve la asignatura, la subárea o el taller. No obstante, todos aquellos estudiantes que no logren ese porcentaje mínimo antes indicado de 60, debe elaborar una estrategia de promoción, cuya realización permitirá la promoción final del estudiantado.
Recapitulando, compañeros y compañeras, en el grupo 1, que tenemos las asignaturas de matemáticas, español, estudios sociales, química, biología y lengua extranjera, en lo que corresponde al 12º año de la educación general básica, de la educación diversificada, el 60% lo va a nutrir el desarrollo de las GTA y el instrumento de medición. Para las asignaturas correspondientes a cívica, psicología y ética profesional, el 60% como mínimo lo nutren el desarrollo de las guías de trabajo autónomo. Y en el grupo 3, que corresponde a las áreas de especialidades técnicas, ese 60% o más lo nutre el desarrollo de las guías de trabajo autónomo, el portafolio de evidencias y el instrumento de medición sumativa. ¿Qué sucede con el estudiantado que no obtiene esa nota mínima de 60? Pues el decreto nos instruye que a este estudiantado se le va a aplicar una estrategia de promoción a la que van a tener derecho todas las personas estudiantes del primero, segundo y tercer ciclo de la educación general básica y educación diversificada en todas sus modalidades. Aquí cabe destacar, compañeros y compañeras, que a diferencia de la estrategia de promoción consignada en el reglamento de evaluación, va a tener derecho el estudiantado únicamente que no obtenga el 60% y en todas las asignaturas que no lo obtuvo. Así que el estudiantado podrá aplicar estrategias de promoción en 5, 6, 7 o más asignaturas o subáreas. Algunas sugerencias de actividades para el desarrollo de la estrategia de promoción que se han definido son resolución de casos y resolución de problemas, exposiciones, resolución de ejercicios, prácticas experimentales. No obstante, los compañeros y compañeras asesoras de cada una de las especialidades podrá orientar al personal docente sobre algunas otras actividades y técnicas a implementar para el desarrollo de la estrategia de promoción. Algunas consideraciones administrativas muy importantes que no se pueden obviar son las siguientes. Tanto para la entrega como para la recepción de la estrategia de promoción, se puede definir ya sea cada docente o bien que sea esta una decisión administrativa, siempre teniendo en consideración cada uno de los escenarios determinados y definidos por el centro educativo, conociendo su realidad. No obstante, para la entrega al estudiantado y la recepción de la estrategia de promoción se pueden utilizar los medios sincrónicos y asincrónicos según los recursos con que cuenta el centro educativo y de acuerdo, como se dijo anteriormente, a los escenarios identificados por el centro educativo para la atención de la población estudiantil. Algunos lineamientos técnicos para su construcción son los siguientes. A diferencia, compañeros, de la estrategia evaluativa que selecciono los aprendizajes base o los resultados de aprendizaje que se han venido desarrollando a lo largo de las guías de trabajo autónomo, para la estrategia de promoción solamente voy a seleccionar los aprendizajes base que tengan niveles de logro iniciales o los resultados de aprendizaje con niveles de aún no logrado. Es importante que para seleccionar esta estrategia de promoción, la persona docente considere las características del estudiantado, del grupo o grupos a cargo, además de los niveles de logro iniciales o los aún no logrados. Asimismo,
cuáles han sido los apoyos educativos que se le ha brindado a la persona estudiante a lo largo de su proceso de enseñanza a distancia y los diferentes escenarios identificados. Muy importante que solamente vamos a plantear una única estrategia de promoción. La misma puede estar conformada por una o varias actividades. Es importante destacar que la resolución de esta estrategia es un acto individual que ejecuta la persona estudiante. Como cualquier otro instrumento de medición, tanto los procedimientos como las instrucciones específicas y generales deben estar claramente redactadas, de tal manera que su lectura no nos lleve a confusión o ambigüedades. Esta estrategia de promoción debe también contener un instrumento para su valoración. El mismo, como se ha dicho, puede ser una escala numérica o una rúbrica analítica, una escala de desempeño. Un aspecto medular cuando se aplica la estrategia de promoción es que una vez que ya el personal docente la revisó, debe elaborar un segundo informe descriptivo de logro, en el cual, compañeros y compañeras, se debe detallar la condición de promovido en esa asignatura o subárea. Que esto nos quede, ¿verdad?, muy claro. Se consigna la condición de promovido en la respectiva asignatura o subárea de la especialidad técnica. Asimismo, es importante, compañeros, que se le informe al padre de familia o al estudiante mayor de edad, si ese fuese el caso. Por último, compañeros, deseamos destacar la importancia de que no obviemos la importancia de los procesos educativos a distancia, en los cuales, tal y como ha explicado la compañera Rebeca anteriormente, nos interesa que el estudiante siga incorporado al sistema educativo y que él logre sus metas y sus expectativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivania. Bueno, una vez que continuamos con... Disculpen, por favor, un momento. Gracias. Una vez que ya tenemos la información correspondiente a cada uno de los porcentajes de las figuras que indicamos anteriormente y hablamos de las guías de trabajo autónomo, el instrumento de medición sumativa para lo que corresponde al grupo 1 o bien para lo que corresponde al grupo 2, el 100% corresponde al desarrollo de las guías de trabajo autónomo. Cabe señalar un aspecto primordial. Los porcentajes correspondientes a ese equivalente numérico de las guías de trabajo autónomo, no nos referimos a cantidades de guías de trabajo autónomo que el estudiantado ejecuta. Ese porcentaje corresponde a los niveles de desempeño que hemos podido evidenciar por medio de la ejecución de las guías de trabajo autónomo. Y en este sentido, igual la Dirección de Desarrollo Curricular está trabajando en un instrumento para trasladarlo lo antes posible a cada uno de los docentes de aquellos grupos 1 o 2 de estas asignaturas para ese llenado de información que de manera automática le permita obtener lo que corresponde al porcentaje de las guías de trabajo autónomo en función de los diferentes niveles de desempeño, repito, que se han podido evidenciar por medio de la ejecución de las guías de trabajo autónomo. Y a su vez le permitirá registrar el porcentaje correspondiente a el obtenido por la persona estudiante en el instrumento de medición sumativa, por ejemplo, para las asignaturas del grupo 1. Esto le brindará la calificación final y por ende el nivel de logro final de la asignatura. Entonces, teniendo claridad en estos porcentajes y equivalentes numéricos,
que se obtienen a partir de la ejecución de cada una de estas figuras que hemos mencionado, es donde la persona docente realiza el informe descriptivo de logro, que a manera de recordatorio, este informe descriptivo de logro es el documento de comunicación oficial que entrega el centro educativo al encargado legal o a la persona mayor de edad, cuando al finalizar el segundo semestre del curso lectivo. ¿Qué información incluye este informe descriptivo de logro de cierre del curso lectivo 2020 en el segundo periodo? Este informe descriptivo de logro, bien sabemos que corresponde a un apartado que es a la información administrativa, que ahí podremos evidenciar lo que corresponde a los datos del centro educativo y de la persona estudiante. Asimismo, evidenciaremos lo que corresponde a los aprendizajes esperados base, los niveles de desempeño de cada uno de estos aprendizajes esperados base. ¿Cómo se obtienen estos niveles de desempeño? Por medio del registro de información en este instrumento que les estoy indicando, el recopilación de información, ya que obtendremos los diferentes niveles de desempeño a partir de la ejecución de las guías de trabajo autónomo y por medio, por supuesto, de la evidencia que nos arroja esta ejecución a la luz de los indicadores del aprendizaje esperado que conforman estos aprendizajes esperados base. Esto en el caso de las asignaturas, ¿verdad? Que sabemos que están trabajando con aprendizajes esperados base o su equivalente. Y tenemos un espacio para recomendaciones específicas, ¿verdad? Que ese espacio es el espacio idóneo para que la persona docente comunique a la familia cuáles son aquellas acciones en las cuales el estudiantado requiere lograr mayores niveles o acompañamientos. Sabemos que estamos hablando del estudiantado del último nivel, sin embargo, en ese espacio es donde vamos a evidenciar aquellas recomendaciones que la persona docente puede emitir en razón de los niveles de desempeño que se han evidenciado en ese informe descriptivo de logro. Y tenemos los equivalentes numéricos de cada una de las evidencias. Esto corresponde a el equivalente numérico de las guías de trabajo autónomo o bien del instrumento de medición sumativa para las asignaturas de los grupos 1 y 2. Y tenemos también lo que corresponde a la calificación final, que corresponderá a la sumatoria de estos equivalentes numéricos como lo hemos venido socializando. Y por último, un nivel de logro final de la asignatura. Entonces, a manera de ejemplo, presentamos el formato que corresponde al informe descriptivo de logro que se está trabajando en el caso de la dirección curricular para que desde nuestra página ustedes puedan, por medio de un link, obtener el formato para el llenado correspondiente. Para las asignaturas del grupo 1, ¿verdad? Que ya hemos indicado. Tenemos un primer apartado que ahí vamos a evidenciar. ¿Qué se va a evidenciar ahí? Lo que corresponde a los aprendizajes esperados base y los niveles de desempeño que conforman cada uno de estos aprendizajes esperados base. O sea, a partir de la ejecución de las guías de trabajo autónomo, la persona docente determina cuál es el nivel de desempeño del estudiantado para estos aprendizajes esperados base, que la persona docente hará una selección de cuáles son aquellos aprendizajes esperados base que debe evidenciar en este informe descriptivo de logro. ¿Esto qué quiere decir? Que no necesariamente en el informe descriptivo de logro vamos a evidenciar la totalidad de los aprendizajes esperados base. Esto por razones que existe mucha diversidad en la cantidad de estos aprendizajes base de una asignatura a otras. Entonces, la persona docente, desde su experticia docente y total conocedora y con apropiación curricular, determinará cuáles son los aprendizajes esperados base que va a evidenciar en este informe descriptivo de logro. Recordemos que el propósito de este documento es comunicar a las familias y al estudiantado cuáles son los niveles de desempeño y el nivel de logro final que la persona estudiante ha obtenido.
Tenemos también lo que corresponde a un espacio para la sumatoria de evidencias. Entonces aquí se va a registrar el porcentaje correspondiente a las guías de trabajo autónomo y el porcentaje correspondiente a la calificación del instrumento de medición sumativa. Una vez que se cuenta con esos dos porcentajes, también se obtendrá lo que corresponde a la calificación final, que este número que corresponde a calificación final tendrá un respaldo de un nivel de logro final. A partir de cuál es la calificación que obtiene la persona estudiante, se le podrá comunicar al padre de familia por medio de este nivel de logro final si su hijo logró obtener un nivel intermedio o avanzado en la asignatura. Y la condición final. Para el grupo de asignaturas 2, evidenciamos en este caso lo que corresponde igual a este espacio, este apartado para el registro de los niveles de desempeño de los aprendizajes esperados, va a ser priorizados en este caso por la persona docente. Y el porcentaje correspondiente a el desarrollo y ejecución de las guías de trabajo autónomo, que acá hago énfasis, no hablamos de porcentajes en razón de cantidades de guías de trabajo autónomo presentadas, sino lo que corresponde a los niveles de desempeño evidenciados por medio de la ejecución de estas guías de trabajo autónomo. Y tenemos igual lo que corresponde al espacio de la calificación final, nivel de logro final y la condición final. Y por último hablamos de las asignaturas del grupo 3, que esto de manera más específica lo van a compartir los compañeros de la Dirección de Educación Técnica, pero básicamente es evidenciar lo que corresponde a estos niveles de desempeño y el porcentaje correspondiente a cada una de las figuras, en este caso guías de trabajo autónomo, portafolio de evidencias y calificación del instrumento de medición. Y tendríamos entonces, estos son los formatos para lo que correspondería al informe descriptivo de logro de cierre del segundo semestre del curso lectivo 2020. De parte de mi compañera Ivania y mi persona, agradecerles por la participación del día de hoy. Y en el Departamento de Evaluación estamos para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, compañeras del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes de la Dirección de Desarrollo Curricular. A continuación, iniciamos con la presentación para lo que es la atención de la evaluación para las subáreas de las especialidades técnicas en el último nivel de la educación técnica. Adelante, doña Rocío. Buenas tardes, estimados directores de colegios técnicos profesionales e IPEC y SINDEAS que nos acompañan, coordinadores técnicos, coordinadores con la empresa, coordinadores académicos y compañeros docentes que imparten el último nivel de la educación técnica profesional. Muchas gracias por participar de este espacio en el cual esperamos compartir con ustedes información que les sea de mucho soporte para poder culminar la evaluación del segundo periodo de este importante nivel. Tal como lo mencionaron anteriormente nuestros compañeros de la Dirección de Desarrollo Curricular, los lineamientos que nosotros les presentamos en materia de evaluación responden o tienen fundamento en el Acuerdo 1137-2020 del Consejo Superior de Educación, en el cual se aprueba reforma al reglamento de la evaluación de los aprendizajes, lineamientos que fueron comunicados en la circular DECSE 934-2020. La siguiente diapositiva. En esta presentación vamos a tratar de profundizar un poco en cuál van a ser los procedimientos y los lineamientos a seguir por parte de las personas docentes para poder evaluar los componentes establecidos para la calificación del último nivel de los servicios educativos de la educación técnica profesional. En la siguiente diapositiva vamos a observar
cuál va a ser la ruta del proceso evaluativo que van a seguir los compañeros docentes de la ETP. Muy importante recordar que el primer paso de todo este proceso educativo inicia con la planificación pedagógica a través de las guías de trabajo autónomo, que es el instrumento pedagógico a través del cual hemos venido desarrollando ese proceso educativo a distancia. Estas guías de trabajo autónomo, en este momento, esos resultados de aprendizaje base, que fueron los resultados de aprendizaje priorizados para continuar con el proceso educativo en una especialidad técnica, se toman de las guías para el abordaje base, esos resultados de aprendizaje, esos contenidos que estamos desarrollando y esos criterios de desempeño que desarrollamos en nuestras guías de trabajo autónomo, se toman de las guías para el abordaje base de cada una de las especialidades técnicas que fueron elaborados y se encuentran publicadas en el portal de la DECSI. A través de ese trabajo, de ese proceso educativo a distancia, a través de las llamadas GTA, los compañeros docentes incluyen en esa planificación pedagógica actividades de aprendizaje, de los cuales recopilamos evidencias. Esas evidencias que ya veníamos recopilando desde el primer periodo en el proceso evaluativo, las vamos a seguir recopilando en este segundo periodo de evaluación, tal como los compañeros docentes lo han venido haciendo hasta la fecha. Esto es uno de los primeros insumos con los que va a contar el docente para poder evaluar ese segundo periodo. Esas evidencias que se recopilan de las guías de trabajo autónomo. Esas evidencias los muchachos las van a recopilar en su portafolio de evidencias, que es esa herramienta que recopila precisamente todas esas evidencias de aprendizaje que le permite y le da información tanto al docente como al estudiante de cuál es el avance y el nivel de desempeño que va alcanzando el estudiante en el proceso de aprendizaje. Esa información, ese portafolio de evidencias nos va a brindar otro insumo importante para poder evaluar el segundo periodo en las subáreas de las especialidades técnicas que impartimos. También encontramos aquí un nuevo elemento, el instrumento de medición sumativa, el cual vamos a explicar con mayor detalle más adelante y el cual va a ser otro insumo que me va a proporcionar información de cuál es el rendimiento, el avance, el nivel que va alcanzando la persona estudiante en ese proceso de aprendizaje. Con todos esos insumos, con las evidencias que recopilo de la GTA, con el portafolio de evidencias en el cual incorporo esas evidencias que provienen de las GTA y con la aplicación del componente instrumento de medición sumativa, que vamos a ver qué consiste, y tal como lo mencionaron ya las compañeras del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes, en aplicar una estrategia evaluativa, la cual debo evaluar a través de un instrumento de evaluación. Con esos tres insumos vamos a poder asignarle al estudiante esa calificación final y también poder, por supuesto, generar ese informe descriptivo de logro, que tal como se ha indicado, es esa información del rendimiento o nivel de logro alcanzado por el estudiante durante este proceso educativo a distancia, específicamente correspondiente al segundo periodo. Muchas preguntas nos han hecho con respecto a estudiantes y cuál es su situación conforme a lo sucedido en el primer periodo. Bueno, estos van a ser los tres elementos con los cuales vamos a evaluar el segundo periodo. Ya en el primer periodo tuvimos unos lineamientos que fueron comunicados mediante las circulares de M032-07-2020 y de M033-08-2020, que era con respecto al primer periodo. En este momento encontramos nuevos elementos para evaluar este segundo periodo
y es lo que vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible para que los compañeros docentes tengan claridad total de cómo abordar este proceso evaluativo en este segundo periodo. En la siguiente diapositiva, bueno, vamos a iniciar comentando un poquito cuál va a ser la valoración de los componentes de la calificación final para las subáreas que se imparten en las especialidades técnicas, en colegios técnicos profesionales y en algunos de los IPEC y SINDEAS que imparten en especialidad técnica. En la siguiente diapositiva observamos un diagrama en el cual se establecen esos componentes porcentualmente. Vamos a ver que aquel primer insumo que estuvimos conversando en esta ruta del proceso lo constituyen las evidencias de las GTA. Esas evidencias que el estudiante va desarrollando a través de su trabajo con las guías de trabajo autónomo, las entregadas durante este periodo, van a tener un peso porcentual de un 50% en la calificación final. Asimismo, podemos observar cómo la incorporación de esas evidencias en el portafolio de evidencias. Ahorita vamos a ir explicando un poco más cada uno de estos componentes, va a tener un peso porcentual de un 20% y el llamado instrumento de medición sumativa va a tener un valor de un 30%. En la siguiente diapositiva vamos a empezar a explicar con un poco de mayor detalle todo lo relacionado con el componente evidencias de la GTA. Bueno, para trabajar con las evidencias que el estudiante desarrolla a través de las guías de trabajo autónomo, es de suma importancia este proceso, no solo porque realmente nos permite a nosotros como docentes poder ir observando a través de esas actividades que realiza y a través de esas evidencias que se recopilan, ¿cuál es el desarrollo en el proceso de aprendizaje? Nosotros podemos, gracias al trabajo con las guías de trabajo autónomo, ir valorando el desempeño que van alcanzando nuestros estudiantes en este proceso de aprendizaje, que no ha sido fácil para nadie, para los docentes ni para nuestros estudiantes, pero que de una manera muy eficiente y con muchísima dedicación y esfuerzo, hemos sacado como Ministerio de Educación y como Subsistema de Educación Técnica Profesional este proceso educativo a distancia, por la razón de ser por la que todos estamos aquí, nuestros estudiantes. El docente, una vez que recoge y observa las evidencias que desarrolla el estudiante a través de las guías de trabajo autónomo, procede con el registro de esa información, el cual debe ser analizado, porque eso le va a permitir al docente tomar decisiones y poder retroalimentar. Muy importante, eso le permite al docente saber si debe de reforzar y potenciar más aquel resultado de aprendizaje base que está desarrollando en esa guía de trabajo autónomo. Si el estudiante, en atención a los estilos de aprendizaje y características de cada uno, ha respondido satisfactoriamente y muestra ese nivel de desempeño alcanzado, y eso me permite a mí poder seguir avanzando en el proceso de aprendizaje. Bueno, todo ese registro, ese análisis, esa valoración nos permite a los docentes tomar decisiones y retroalimentar. Y por supuesto, las evidencias que recojo a través de las guías de trabajo autónomo van a ser un insumo fundamental para la elaboración del informe de desarrollo, del informe descriptivo de logro. No solo porque es uno de sus componentes, sino porque esas evidencias me van diciendo cuál es el nivel de desempeño alcanzado por el estudiante en cada una de las actividades que él va desarrollando y de las evidencias que va presentando. Bueno, muy importante recordar, y como lo observamos
en la siguiente diapositiva, podemos decir que a través de esas evidencias de las guías de trabajo autónomo y recordar que ellas surgen de la valoración de todas las evidencias de aprendizaje que desarrolla la persona estudiante. ¿Cuándo? Cuando efectúa las actividades que el docente le solicita mediante las guías de trabajo autónomo. Aquí es muy importante recordar que estas evidencias las vamos a continuar trabajando tal cual los compañeros docentes las evaluaron y las desarrollaron durante el proceso evaluativo que se realizó en el primer periodo. Bueno, aquí concluimos un poco con estas diapositivas de explicar de dónde se recoge los insumos para que el docente pueda evaluar ese 50% correspondiente a las evidencias de las guías de trabajo autónomo. Precisamente es a eso, son todas esas evidencias que surgen de las actividades de aprendizaje que el estudiante realiza y que el docente le solicita a través de la GTA. Y muy importante recordar que vamos a seguir trabajando con el proceso evaluativo, ¿verdad? Con el mismo instrumento con el cual se evaluaron durante el primer periodo, a excepción que para este periodo se incorpora ese factor sumativo. Pero aquí lo más importante es poder recordar que a través de esas evidencias es que nosotros los docentes determinamos cuál es el nivel de desempeño que van alcanzando nuestros estudiantes, al cual vamos a darle un valor tal como se va a explicar más adelante. En la siguiente diapositiva vamos a hablar del 20% relacionado con el portafolio de evidencias. Aquí es muy importante recordar que el portafolio de evidencias constituye la herramienta en la cual la persona estudiante recopila las evidencias que surgen de las actividades desarrolladas mediante el trabajo con la GTA. Es esa herramienta donde el estudiante va depositando todas esas evidencias de aprendizaje que él va desarrollando cuando trabaja con las guías de trabajo autónomo que le solicitan los compañeros docentes. En la siguiente diapositiva mostramos aspectos que es importante que los compañeros docentes consideren para la evaluación de ese portafolio de evidencias. Vamos a considerar los elementos administrativos y estructura definidos. Recordemos que en el caso de las especialidades técnicas, nosotros veníamos trabajando ya con el portafolio de evidencias de la especialidad, el cual sabemos que cuenta con una parte administrativa, se encuentra subdividido por subáreas y muy importante recordar que el estudiante debe de ir incorporando en la subárea respectiva de la GTA que le solicitaron la evidencia que él va desarrollando. Esas evidencias se incorporan en ese portafolio de evidencias. ¿Cuáles? Por supuesto que las evidencias que ha presentado el estudiante durante este segundo periodo, porque recordemos que el primer periodo ya lo evaluamos, estamos con el segundo periodo, entonces para evaluar este porcentaje, el portafolio de evidencias, los compañeros docentes deberán considerar todas las evidencias que haya presentado el estudiante y que deben ser incorporadas en el portafolio de evidencias conforme él las va revisando y las va retroalimentando. Entonces, el estudiante las incorpora en el portafolio en la subárea correspondiente. Muy importante recordar que puede presentarse el portafolio de manera física o digital, según el escenario de la persona estudiante, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante tener en consideración que para solicitar ese portafolio de evidencias yo debo de tener en cuenta el contexto y el escenario de nuestros estudiantes.
En la siguiente diapositiva vamos a retomar un poco este tema porque ha sido una pregunta muy recurrente. Aquí es muy importante indicar que independientemente del escenario en el cual se encuentren nuestros estudiantes, el portafolio debe de contar con una portada, una hoja de información del estudiante donde está su nombre, donde aparece la especialidad, ¿verdad? Y datos específicos del estudiante y debe de estar subdividido por subáreas. El estudiante puede trabajarlo de manera física o digital, eso va a depender de su escenario, de su contexto. Por supuesto que si un estudiante tiene acceso a una computadora, a un dispositivo, él podrá llevar su portafolio en digital, pero si estamos hablando de un estudiante que en este momento se encuentra en el escenario 3 o 4, él difícilmente va a tener la oportunidad de poder desarrollar su portafolio de manera digital. Entonces, probablemente, y lo más lógico, es que él lo desarrolle en una carpeta en físico a la cual le desarrollará su portada, le incluirá una hoja informativa y lo subdividirá por subáreas. Y en esa carpetita física es donde él va a ir incorporando esas evidencias que él le ha ido presentando al docente según su contexto y según sus posibilidades. Aquí es muy importante indicar que nosotros debemos de valorar el trabajo y las evidencias que presentan nuestros estudiantes y que por ningún motivo podría, digamos que calificarse en una forma inadecuada por el hecho de que yo como docente se me ocurra solicitar el portafolio en digital sabiendo que es un estudiante que se encuentra en un escenario en el cual él no posee acceso a un dispositivo. Entonces, muy importante para los compañeros docentes tomar en consideración que este portafolio de evidencias y en atención al contexto que como país vivimos podrá ser presentados por los estudiantes de manera física o digital según el contexto y las condiciones en las cuales nuestros estudiantes se encuentren. Bueno, esto es lo relacionado con el 20% del portafolio de evidencias, que aquí es muy importante que nuestros estudiantes vayan incorporando las evidencias que van presentando en este portafolio de evidencias. Continuando con el otro componente de la calificación final para las subáreas de las especialidades técnicas, nos encontramos el instrumento de medición sumativa, el cual tiene un valor porcentual de un 30%. En la siguiente diapositiva vamos a mostrar, ¿verdad? Y este es uno de los componentes que como es nuevo o tal vez no lo veníamos evaluando, no lo trabajamos durante el primer periodo, ha causado bastantes consultas con respecto a él. Este componente denominado instrumento de medición sumativa, para poder valorarlo, el docente deberá diseñar una estrategia evaluativa y generar un instrumento para su valoración, un instrumento de evaluación. Entonces, este porcentaje constituye el diseño de una estrategia de evaluación para la cual yo voy a generar un instrumento para poder evaluarlo. En la siguiente diapositiva explicamos rápidamente, ¿verdad?, qué es una estrategia de evaluación para que a todos nos quede claro qué es lo que tenemos que hacer como docentes para poder evaluar este 30% denominado instrumento de medición sumativa. Vamos a diseñar como docentes una estrategia de evaluación, la cual consiste en un plan de acción que nos permite a los docentes valorar el aprendizaje de las personas estudiantes. Eso nos va a permitir reconocer sus avances e identificar qué interferencias han habido en este proceso de aprendizaje.
¿Con el fin de qué? De poder realizar intervenciones efectivas en ese proceso de aprendizaje y poder trabajar de manera clara y precisa aquellos aspectos que yo como docente sé que requiero potenciar, requiero repasar, requiero trabajar aún más a través de las diferentes actividades de mediación pedagógica que desarrollo para poder lograr que el estudiante alcance los niveles de aprendizaje requeridos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poquito de cuáles consideraciones debemos de tomar en cuenta como docentes para poder diseñar y aplicar esta estrategia de evaluación. Bueno, muy importante tomar en consideración el recurso que yo voy a seleccionar para recopilar la información. ¿Por qué? Porque en este momento los compañeros docentes están atendiendo dentro de un mismo grupo de la subárea que ellos imparten, estudiantes que encontramos en los diferentes escenarios, del 1 al 4. Yo voy a considerar los resultados de aprendizaje base que he venido desarrollando a través de la GTA. Debo de considerar, para poder diseñar esa estrategia, las características de los estudiantes, qué estilos de aprendizaje tienen. Debo de considerar qué apoyos educativos yo he implementado por las particularidades que tienen mis estudiantes, no solo por su escenario, sino por su estilo de aprendizaje y cualquier situación que se me haya presentado. Debo de trabajar muy de la mano con los escenarios identificados para la población estudiantil. Yo no puedo definir un recurso, una estrategia que permita que estudiantes de unos escenarios puedan desarrollarla y otros no. Tiene que ser una única estrategia evaluativa que me permita llegar a todos los estudiantes. Y recordemos que esa estrategia evaluativa no es más que ese plan de acción que yo establezco para valorar el nivel de aprendizaje que van adquiriendo mis estudiantes, y que esta estrategia evaluativa puede estar conformada por varias actividades o técnicas que yo puedo aplicar para poder desarrollar la estrategia como tal. En la siguiente diapositiva mostramos algunas técnicas que se sugieren para poder elaborar esta estrategia. Podemos trabajar con resolución de situaciones problema, con producciones que pueden ser producción escrita, producción gráfica, producción audiovisual. Puedo trabajar con prácticas de aplicación, puedo trabajar con estudio de casos. Eso lo va a decidir la persona docente en función de todas las consideraciones que él debe de atender para poder aplicar esta estrategia evaluativa. Muy importante comentarles que el día de hoy se va a poner a disposición, dentro de los recursos con los que van a contar los docentes, un documento denominado Orientaciones para la aplicación de estrategias evaluativas. En ese documento, el docente va a poder encontrar una descripción, una breve descripción de cada una de estas técnicas y de otras más que él puede implementar para poder desarrollar este componente del instrumento de medición sumativa. En ese documento van a encontrar la explicación de estas técnicas que podemos utilizar para este proceso de evaluación, y también ejemplos de rúbricas asociadas a los 3 niveles de desempeño que estamos trabajando en la educación técnica profesional, aún no logrado, en proceso y logrado. Entonces aquí realmente los invito para que puedan revisar este documento, puedan leerlo con detenimiento, porque la idea de este recurso es poderle facilitar a los docentes
su labor en la aplicación de este proceso de evaluación. Entonces, muy importante es que puedan revisar ese documento que se les va a aportar el día de hoy. En la siguiente diapositiva vamos a observar y explicar cómo, una vez que el docente determina, diseña, decide cuál va a ser la estrategia de evaluación que él va a aplicar para este segundo periodo, él debe de diseñar un instrumento de evaluación para poder valorar el rendimiento y el nivel de desempeño que muestran las personas estudiantes cuando implementan esa estrategia evaluativa que diseñó el docente. Para poder generar ese instrumento de evaluación que me permita valorar la estrategia, el docente puede hacer uso de rúbricas de evaluación, de analítica o de la escala de desempeño. Aquí mostramos un formato de la rúbrica analítica, de manera que el docente pueda generar todos esos indicadores relacionados con el resultado de aprendizaje base y los criterios que debe determinar para poder ir observando qué es lo que el muchacho va demostrando en el desarrollo de esa, o demuestra en el desarrollo de esa estrategia de evaluación, y que de esa manera podamos poder valorarla según corresponda. En la siguiente diapositiva se muestra el formato de la escala de desempeño, el cual también puede ser aplicado en caso de que el docente determine o pueda aplicar alguna estrategia con ejercicios de aplicación que le permita poder evaluar a través de una escala de desempeño. Recordarles que en este documento de orientaciones para la aplicación de la estrategia evaluativa encontramos no solo la descripción de las técnicas para que el docente pueda reconocer las potencialidades de esas técnicas en cada uno de los ámbitos y poder determinar cuáles se adaptan más a la naturaleza de la su área que imparten, sino también ejemplos de rúbricas que podrá contextualizar según la naturaleza de lo que él vaya a evaluar, de manera que le sea de mayor facilidad poder diseñar y ese instrumento de evaluación para aplicar esa estrategia. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a observar, observamos la escala de desempeño, de la cual ya les hablé, ¿verdad? Que es otro de los instrumentos de evaluación que pueden utilizar para valorar la estrategia evaluativa, así como la rúbrica analítica. Muy importante recordar que una vez que el docente evalúa estos tres o recoge estos tres insumos, las evidencias de la GTA, la incorporación de las evidencias en el portafolio de evidencias y también diseña y aplica esa estrategia evaluativa y la valora a través de ese instrumento de medición, producto de todos esos insumos y aplicando ese valor porcentual que ya fue determinado en la reforma del reglamento de evaluación de los aprendizajes, vamos a generar un informe descriptivo de logro, que era el quinto casi paso de este proceso, de esta ruta del proceso evaluativo para este segundo periodo. Si gusta, pasamos a la diapositiva siguiente. Recordar que este informe descriptivo de logro constituye esa información, ¿verdad? O ese documento de comunicación oficial que entrega el centro educativo al encargado legal o al estudiantado mayor de edad al finalizar el segundo semestre del curso lectivo 2020. En este informe descriptivo de logro se va a visualizar diferentes información que le va a servir al padre de familia, ¿verdad? Y al estudiante
poder determinar cuál ha sido el nivel de desempeño que él ha alcanzado en este proceso. La siguiente diapositiva. La siguiente. En esta diapositiva podemos observar que el informe descriptivo de logro incluye dos apartados o dos secciones. Una sección administrativa, donde se presentan los datos del centro educativo y de la persona estudiante. Y una sección técnica en la cual vamos a encontrar los resultados de aprendizaje base que se evaluaron en este segundo periodo, los niveles de desempeño alcanzados por la persona estudiante en el desarrollo de cada uno de esos resultados de aprendizaje base, las recomendaciones específicas que nosotros como docentes vamos a consignar en función del nivel de desempeño que mostró el estudiante al desarrollar el proceso educativo para cada uno de esos resultados de aprendizaje base. En la siguiente diapositiva podemos indicar con un poco de mayor profundidad qué incluye ese informe descriptivo de logro que desarrollarán los compañeros docentes durante este segundo periodo. Incluye datos del centro educativo de la persona estudiante, incluye los resultados de aprendizaje base que evaluamos durante este segundo periodo, los niveles de desempeño que se alcanzó en cada uno de esos resultados de aprendizaje base, las recomendaciones específicas que nuestros docentes consignan en cada uno de esos resultados de aprendizaje. Va a aparecer el porcentaje alcanzado en cada uno de los componentes de la calificación final, qué porcentaje alcanzó el estudiante en el rubro de evidencias de la GTA, qué porcentaje en el rubro del portafolio de evidencias y qué porcentaje en el rubro de instrumento de medición sumativa. La equivalencia numérica de lo alcanzado en esos tres componentes es lo que va a determinar esa calificación final que obtiene el estudiante para este segundo periodo y asimismo el nivel de logro que él alcanzó, el cual se va a ubicar en función de los tres niveles que hemos venido trabajando, ¿verdad? Aún no logrado, en proceso o logrado, ¿verdad? Según lo que se vaya determinando en el desempeño que muestre el estudiante a través del trabajo con todos estos componentes. En la siguiente diapositiva recapitulamos cuál va a ser el proceso a través del cual, ¿verdad? O cómo sabemos si un estudiante adquiere la condición final de promovido o si debe aplicar estrategia de promoción. Aquel estudiante que obtiene una nota mínima de un 60% que se consigna en ese informe descriptivo de logro, adquiere la condición de promovido. Aquellos estudiantes que obtienen menos del 60% en la calificación final que se consigna en el informe descriptivo de logro, deberán aplicar una estrategia de promoción. Bueno, muy sencillo. 60 o más adquiere la condición de promovido, menos de 60%, el estudiante deberá aplicar una estrategia de promoción. Vamos a continuar con la diapositiva siguiente para poder hablar un poco de esa estrategia de promoción. La siguiente diapositiva. Bueno, recordar, porque este es un aspecto muy importante, que la persona estudiante que no alcanza la nota mínima de 60% en el informe descriptivo de logro debe de aplicar una estrategia de promoción. La aplicación de esta estrategia de promoción, su realización le va a permitir esa promoción final a la persona estudiante. ¿Cómo pueden los docentes poder diseñar y aplicar esa estrategia de promoción? En la siguiente diapositiva mostramos algunas técnicas
que el docente puede trabajar para aplicar la estrategia de promoción, resolución de situaciones problema, prácticas de aplicación, producciones. Encontramos por ahí la resolución de ejercicios, prácticas experimentales, estudios de casos, todo según el escenario del estudiante lo permita. Y recordarles que para poder profundizar un poco en este tipo de técnicas pueden recurrir al recurso denominado orientaciones para la aplicación de estrategias de evaluación. En la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de cuáles son los lineamientos técnicos que deben de seguir las personas docentes para la construcción de esta estrategia de promoción. Encontramos, y muy importante, considerar que esa estrategia de promoción se va a desarrollar en función de los resultados de aprendizaje base en los cuales la persona estudiante adquirió el nivel o demostró un nivel de desempeño de aún no logrado. Recordar que aquí, en la estrategia de promoción, se va a plantear una única estrategia de promoción que está conformada por una o varias actividades y su resolución es un acto individual. O sea, cada estudiante debe desarrollar esa estrategia de promoción, la cual el docente debe diseñar con base en los resultados de aprendizaje base en los cuales el estudiante adquirió o demostró un nivel de desempeño de no logrado. Para evaluar esa estrategia de promoción, el docente deberá elaborar el instrumento de evaluación para valorarlo. Para seleccionar cuál estrategia de promoción o cuál estrategia va a implementar para aplicar la estrategia de promoción, debe de considerar las características de los estudiantes, los niveles de desempeño, los apoyos educativos y los escenarios. Debe indicar con claridad los procedimientos que se deben desarrollar y las instrucciones. Y una vez aplicada, el docente, muy importante, debe elaborar un informe descriptivo de logro, detallando la condición final del promovido e informar al encargado legal, ¿verdad? Además de trabajar toda una guía de acompañamiento para poder permitir o poder lograr que ese muchacho vaya o continúe avanzando en el proceso de aprendizaje. La siguiente diapositiva. Para el abordaje del proceso de evaluación de este segundo periodo, la sección curricular del Departamento de Especialidades Técnicas de la DECSE pone a disposición los siguientes recursos. Un manual de usuario de una herramienta que les va a permitir generar esa calificación final a través de los 3 componentes que ya hemos explicado en este espacio. Esa herramienta va a contar con, vamos a poder trabajar un video explicativo que ahorita vamos a proyectar para que quede con mayor claridad para los docentes cómo se usa esa herramienta, pero a su vez muy importante indicar que cuentan con un manual de usuario. Es muy importante que revisen los documentos, porque en los documentos se explica claramente y paso a paso todo el proceso. El otro documento es el denominado Orientaciones para la aplicación de las estrategias de evaluación, que ya les he venido mencionando, y hay un documento denominado Ruta para la implementación del proceso educativo a distancia. Este documento explica desde cómo se realiza la planificación pedagógica con la GTA en el formato que desde inicio de año puso a disposición la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras para implementar este proceso educativo a distancia, cómo poder ir completando la valoración en el instrumento de evaluación que se pone a disposición para evaluar los diferentes componentes, el de evidencias a partir de la GTA, el portafolio de evidencias y también en el de estrategias, cómo poder darle al docente ese insumo para que pueda valorar la estrategia evaluativa.
Estos recursos van a estar disponibles el día de hoy en el portal de la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, específicamente en el espacio en el cual ustedes han venido de ahí tomando todos los recursos que hemos venido desarrollando y poniendo a disposición de los docentes durante este proceso de educativo a distancia. En la siguiente diapositiva vamos a continuar en esta presentación con la herramienta para la evaluación que pone a disposición la educación técnica profesional. Vamos a proceder con la proyección de un video que explica su utilización. Muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido de claridad la explicación que hemos brindado. Disculpen un momento, por situaciones técnicas estamos teniendo problemas con el audio. Cordial saludo. Con el propósito de facilitar la labor docente y contribuir al cumplimiento de sus funciones, la sección curricular del Departamento de Especialidades Técnicas de la DETSE pone a disposición de los docentes de la educación técnica profesional una herramienta para el registro y automatización del proceso de evaluación correspondiente al segundo periodo del curso lectivo 2020. La herramienta en la hoja electrónica de Excel se compone de 30 hojas de cálculo distribuidas en los siguientes temas: información general, registro de evaluación estudiantil, hojas E1 a la E25, registro IP, informe del proceso evaluativo, registro NDO, nivel de desempeño obtenido por el estudiante, informe descriptivo del logro. La mayoría de las celdas de cada una de las hojas están bloqueadas, excepto las que permiten la digitación de texto. Se detalla el uso de la herramienta. En la hoja Información General vamos a encontrar área administrativa o información administrativa e información técnica. En la primera parte de información administrativa, los docentes deberán completar todo lo relacionado con el nombre de la dirección regional, circuito escolar, centro educativo, entre otros. En el área 2 o parte 2 de información administrativa, deberán completar la lista de los estudiantes con su nombre y número de cédula. Tienen un total de 25 espacios para completar el nombre de los estudiantes y su número de cédula, reiteramos, según corresponda. En la información técnica 1 e información técnica 2 se deben completar los resultados de aprendizaje base, así como el criterio de desempeño utilizado en estos resultados de aprendizaje base en cada una de las GPA que se desarrollaron durante este segundo periodo del curso lectivo 2020. Para este ejemplo, ya tenemos 2 nombres de estudiantes con sus respectivas cédulas, así como un resultado de aprendizaje y un criterio de desempeño utilizados en la GTA. Una vez completada la información correspondiente y requerida
en la hoja de información general según corresponda, nos desplazaremos hasta la hoja E1. La hoja E1 contiene información relacionada a los 3 componentes de evaluación utilizados en este segundo periodo. El componente evaluación mediante instrumento de medición, el componente evaluación de las evidencias de la GTA y el componente portafolio de evidencias. Este componente, para facilitar el desplazamiento dentro de la hoja de cálculo, se incorporó un botón para posicionarnos directamente en ese apartado. Al presionar ir al portafolio de evidencias, podremos desplazarnos hasta la evaluación del portafolio de evidencias. De la misma forma, en ese apartado encontraremos un botón para desplazarnos al inicio de la hoja, facilitándonos este desplazamiento dentro de cada una de las hojas E1 a la E25. Para nuestro ejemplo, ya tenemos datos completados. En este caso, la evaluación mediante instrumento de medición, donde vamos a colocar una calificación de 0 a 100, de acuerdo a lo obtenido por el estudiante en ese componente, previa calificación del docente. En el apartado de evaluación de las evidencias de la GTA, en nuestro ejemplo, vamos a solicitar un mapa conceptual, un esquema y un mapa mental. Marcamos el criterio de desempeño, en este caso que van a ser de conocimiento, y completamos los espacios referentes a los criterios o descriptores a evaluar para cada una de estas evidencias solicitadas en concordancia con el criterio de desempeño y el resultado de aprendizaje que estamos utilizando. Una vez completada esta información, la misma se va a trasladar a todas las hojas E2 a la E25, por lo que solo una vez deberemos completar esta información para obtenerla en las hojas E1 a la E25. Una vez introducida la información, podemos proceder a evaluar en la columna asigne 0, 1, 2 o 3 según el nivel de desempeño obtenido por cada uno de los estudiantes en cada una de las evidencias solicitadas. En nuestro caso, el estudiante 1, en este caso, correspondiente a este nombre, obtuvo un 2, o sea, tiene un nivel de en proceso. Para la evidencia mapa conceptual, obtuvo un 3 en el esquema y en el mapa mental obtuvo un 0. ¿A qué corresponde el 0? Corresponde a que fue una evidencia solicitada por el docente, pero que el estudiante no presentó. Reitero, para aquellos casos donde en la GTA se haya solicitado evidencias y el estudiante no las presentó, deberá evaluarse con un 0, la no presentación de las mismas. En este apartado vamos a poder observar también que para este resultado de aprendizaje, criterio de desempeño, de las 5 posibles evidencias que podamos usar, solo se solicitaron 3, correspondiente a dejar en blanco aquellos espacios no utilizados en las evidencias solicitadas y que se corresponden tanto para la columna N o asignación 0, 1, 2 o 3. Me explico. Si no utilizamos uno de los apartados o varios de las filas para evidencias solicitadas, mejor dicho, no las vamos a calificar, no debemos colocarles ningún valor. Una vez completada la información correspondiente al estudiante 1 del instrumento de evaluación, la evaluación de las evidencias obtenidas en la GTA, así como la evaluación del portafolio de evidencias, donde
solamente debemos marcar en la columna aún no o sí, según corresponda. Si marcamos aún no, no debemos marcar la columna sí. Y si marcamos la columna sí, no debemos marcar la columna aún no con una X respectivamente. Una vez incorporadas las X respectivas, ellas se van a calcular automáticamente para obtener una calificación y un porcentaje respectivo. Esta operacionalización de cálculo se hace automáticamente, reiteramos, para los tres componentes, para el de portafolio de evidencias, para el de la GTA y para el instrumento. En la E1 solamente debemos terminar de completar la información administrativa referente a la cantidad de GTA solicitadas, las unidades de estudio desarrolladas en la GTA y la sección que estamos trabajando. Esta información, al igual que el de las información referente a las evidencias, se va a trasladar, se va a trasladar hacia todas las hojas E2 a la E25. Una vez evaluada, reiteramos toda la información y suministrada toda la información necesaria y requerida en la hoja E1, podemos ir a evaluar al estudiante, por ejemplo, en nuestro caso, E2, que sería el estudiante 2. Solamente debemos evaluar el instrumento de medición con una evaluación, reiteramos, de 0 a 100. La asignación de 0, 1, 2 y 3 según el nivel de desempeño para el estudiante y el portafolio de evidencias según corresponda para este estudiante, reiteramos. Una vez completada esta información para cada uno de los estudiantes activos en nuestro grupo, procedemos a desplazarnos a la hoja de registro IP, en la cual vamos a encontrar el número de cédula de los estudiantes activos y que evaluamos, así como los criterios de desempeño utilizados y el valor numérico obtenido por cada estudiante en cada uno de los criterios de desempeño utilizados, así como el porcentaje obtenido en la GTA, el porcentaje obtenido en el portafolio de evidencias, el porcentaje obtenido en el instrumento de medición y la sumatoria de estos tres componentes que determinarán la calificación final obtenida por este estudiante. En la hoja de registro IP vamos a encontrar espacios que tenemos que completar como docentes, que serán el nombre del centro educativo, la especialidad, la área, el nivel y la sección, así como la columna de condición final, el cual debe ser completada por el docente según la calificación final obtenida por el estudiante. Para este caso en particular, todos los estudiantes que hayan obtenido una nota o calificación final igual o superior a 60 van a tener la condición de promovido. Por lo tanto, deberán digitar PR como la condición de promovido. En aquellos casos donde los estudiantes tengan una calificación final inferior a 60, deberán colocar la condición de EP o estrategia de promoción. Una vez completada esta información en la hoja registro IP, se desplazarán a la hoja registro NDO o nivel de desempeño obtenido, la cual está completamente llena, porque toma la información de la hoja registro IP, así como las calificaciones de las hojas E1 a E25, según corresponda para cada uno de los estudiantes. Esta hoja, a diferencia del registro IP, me va a mostrar la calificación obtenida por los estudiantes en forma cualitativa. En lugar de generar un valor numérico para cada uno de los criterios de desempeño, me va a indicar cuál es el nivel de desempeño que obtuvo este estudiante para cada uno de los criterios de desempeño utilizados.
Y finalmente nos podremos desplazar a la hoja informe descriptivo logro, donde vamos a poder seleccionar a los estudiantes a partir de un menú desplegable, donde me van a aparecer todos los nombres de los estudiantes activos para esta sección. El docente solamente deberá seleccionar el estudiante y automáticamente se le cargará la información relacionada a los resultados de aprendizaje evaluados y el nivel de desempeño que obtuvo este estudiante para este resultado de aprendizaje. Esta hoja de informe descriptivo de logro presenta una mejora en relación a el instrumento utilizado en el primer periodo y es el agregado de 3 botones para trabajar directamente dentro de esta hoja. Los botones de oculta, muestra y limpia. El botón de oculta me va a permitir a mí ocultar todos aquellos resultados de aprendizaje o filas que no utilicé. La usabilidad de él es muy sencilla, solamente démosle un clic. Automáticamente nos va a ocultar. En el caso de que nos solicite una contraseña, porque la primera vez que lo vamos a utilizar nos va a pedir una contraseña, la contraseña de uso para estos botones es en minúscula IDL 2020. Una vez que el botón oculta hace su trabajo, podremos generar las recomendaciones específicas para cada uno de los resultados de aprendizaje base según corresponda. El docente podrá imprimir o guardar este informe descriptivo de logro según las políticas y directrices del centro educativo. Aunado podrán completar el nivel de logro final, el nombre y firma del director, firma de la persona docente y el sello del centro educativo. Una vez completada esta información, reitero, imprime o guarda según corresponda, presiona el botón muestra, presiona el botón limpia para mostrar todos los resultados de aprendizaje base que se están trabajando y limpiar todas las recomendaciones específicas de forma tal que no haya que eliminarlas una por una. De esta forma, el ciclo de trabajo de los botones será primero oculta, después muestra y por último limpia para cada uno de los estudiantes respectivamente, con el propósito de que el docente pueda elegir cada uno de los estudiantes activos del grupo, generar las recomendaciones específicas, imprimir o guardar en PDF, reiteramos, según corresponda, y se les facilite el uso del instrumento para no tener que guardar ni imprimir información no completa e innecesaria para el informe respectivo de cada uno de los estudiantes activos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Nuevamente, a raíz de múltiples consultas que nos están haciendo mediante el chat, hemos identificado que tenemos necesidad de identificar cómo lograr entrar al sitio web de la DECSE. Para esto vamos a compartir la información mediante un video muy corto. Agradecemos a Harold y a doña Rocío por la exposición que nos realizaron. Adelante, Randall. En pocos momentos presentamos el video.
Gracias, compañeros. De esta manera le damos el espacio a don Pablo Macís para ir cerrando la presentación con unas palabras de nuestro señor director. Muchas gracias, doña Joyce, y muchas gracias a todos los colegas, docentes, directores, coordinadores, colegas supervisores, directores regionales, colegas de las direcciones regionales y a nuestros colegas también de la Dirección de Desarrollo Curricular que han estado con nosotros. Han sido 2 horas exactas en este webinario, un poco más extenso de los que habitualmente hacemos, pero sabemos que el tema da para una profundidad que ameritaba más tiempo. Nuestro equipo de asesores ha estado contestando en directo muchas de las preguntas que ustedes nos han realizado y otras todavía no las hemos podido contestar, pero estarán a disposición todos estos documentos en nuestra página web, tal como ustedes vieron en este video anteriormente, para poder descargar ahí tanto las circulares como estas presentaciones que hemos visto hoy, igual el video ilustrativo de cómo acceder a la herramienta y cómo utilizarla. Sabemos, estimados colegas, que este ha sido un proceso fuerte de aprendizaje, bien lo decía la señora viceministra al inicio de este evento. La pandemia nos ha enseñado de alguna forma y nos ha dado la oportunidad prácticamente de reinventar todo lo que hacemos. Si podemos decir que algo bueno ha ocurrido, bueno, es eso. Justamente la capacidad que hemos desarrollado como docentes de poder adaptarnos en estos tiempos tan complejos para poder acompañar a nuestros estudiantes y sobre todo comprendiendo el proceso educativo desde el estudiante, que es lo más importante, nunca había sido tan necesario como ahora. Así que les agradecemos mucho a todos ustedes por estar acompañándonos hoy en esta tarde. Esa transmisión estará disponible en unos minutos en el mismo enlace con el cual ustedes se conectaron hoy, para que puedan compartirlo con todos nuestros colegas a lo largo y ancho del país, y si desean pues verlo nuevamente en unos minutos y repasar los contenidos que hemos compartido con ustedes. Muchas gracias por su asistencia, nos vemos hasta la próxima. Gracias.